creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús respondió: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mí, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y leemos el 9, dice: Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, por tu palabra que nos instruye, nos alimenta el espíritu, Señor. Nosotros creemos que eres tú el que haces la obra, Señor. Hoy voy a dar esta palabra, pero tú eres el que la hace vivir en cada corazón de nosotros. Yo declaro que hay tierra fértil en este día, donde tu palabra, la semilla, será sembrada y dará su fruto, Señor, y tu pueblo puede ver el fruto de la palabra. Padre, lo declaramos en el nombre de Jesús, que es tu espíritu que ministra el corazón, toca las vidas y nos cambia, Señor, para ser renovados, seguir transformándonos, Señor, de gloria en gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, pueblo. Gracias. Si me escucho más o menos así sin voces, porque hemos estado predicando ya 2 días allá con el pastor Tiburcio, y nos falta otro servicio más, así que voy a tratar de limitarme, no esforzarme mucho, disculpe. Estamos hablando, el tema de hoy es conociendo a Dios. Muchas veces nosotros tenemos el entendimiento de que el conocer es solamente saber de algo a través de lo que nos han dicho, a través de lo que hemos visto en otras personas o lo que hemos oído de otras personas. Amén. Estamos viendo aquí, Jesús estaba teniendo una conversación con sus discípulos y él les está diciendo: no se turben, o sea, yo me voy a ir, voy a preparar lugar para ustedes, y como lo voy a preparar, voy a regresar por vosotros. Yo voy a ir por ustedes, me los voy a llevar conmigo, ustedes se van a ir conmigo. Y Jesús afirma, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y tenemos a Tomás. ¿Cuántos se acuerdan de Tomás? Que Tomás es conocido porque era el discípulo que dudó de la resurrección de Cristo Jesús. Él dice: hasta que no vea yo el hueco en sus manos, hasta que no yo vea las heridas que él obtuvo cuando lo crucificaron, yo no voy a creer. Entonces Tomás, aquí vemos de que él le dice, en el versículo 5 dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dice: yo el camino, la verdad y la vida. Y después otra vez, Felipe después dice: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús contesta: tanto tiempo llevo con ustedes. Jesús, acuérdense, el ministerio de Jesús duró unos 3 años, 3 años y medio. Y durante ese tiempo ahí estaban los discípulos, comían con él, quizás dormían ahí juntos en el mismo cuarto, en el mismo lugar, en la misma casa, andaban juntos. Era una amistad íntima que Jesús tenía con sus discípulos. Caminaban juntos, predicaba, y ahí estaban los discípulos ayudando. Pero Tomás aún decía: muéstranos, le decían: muéstranos al Padre. Y Felipe diciendo eso también. Y dice Jesús: yo llevo mucho tiempo con ustedes, ¿cómo es que van a decir muéstranos al Padre? Jesús era el reflejo del Padre. Amén. Jesús era el reflejo del Padre, era Padre habitando en Jesús. ¿A qué punto quiero llevar con esto? Que a veces nosotros, y ahorita yo quiero que de una vez vayamos empezando a ir a primera de Samuel 3:7, por favor. Eso es lo que Dios quiere hablar acerca del conocimiento, conociendo a Dios. Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 7. ¿Cuántos se acuerdan de Samuel, el profeta Samuel? El profeta Samuel era mamá de quién? A ver, ¿alguien que lo diga? Perdón, era hijo de quién. La mamá de Samuel era quién. Ana. Y si ustedes se acuerdan, Ana era una mujer que no podía tener hijos. Y llegó el tiempo donde ella fue al templo, al tabernáculo, y estaba orando y le pedía a Dios a tanto por un hijo. Y el sacerdote Elí la miraba y decía: esta mujer está ebria, porque miraba que los labios de Ana se movían, pero no oía nada él. Entonces decía: esta mujer está loca. Y dice Ana: Señor mío, no hable así de mí, yo le estoy pidiendo de corazón a Dios. Y Elí le dice: pues ciertamente Dios te va a suplir lo que tu petición. Entonces, entonces Ana, Dios le concede la petición a Ana.
Dios le concede la petición a Ana, le da un hijo y ese hijo era Samuel. Ahora, no se les olvide, Samuel después tuvo más hermanos. La Biblia nos indica que Ana después tuvo 3 hijos y 2 hijas más. Así que Samuel no era el único de Ana, porque cuando ella fue y entregó a Samuel al templo, se lo consagró a Dios, lo dejó al encargo de Elí para que Elí lo formara, para que sirviera Samuel en el templo. Después Dios le dio 5 hijos más a Ana. Entonces vemos esa recompensa por lo que hizo Ana. Pero al punto que quiero llegar es este. Yo creo que ya estamos en 1 Samuel 3:7. Sabemos de que Samuel fue criado en el templo, en el servicio del templo. Estaba a cargo del sumo sacerdote Elí. Elí estaba encargado de todo. Y si ustedes se acuerdan, llegó el tiempo cuando dice la Biblia que Samuel era un joven, un muchacho aún, y llegó el tiempo donde Dios le habló. Audiblemente Dios le habló a Samuel y le dijo: Samuel, Samuel. Y en 3:7 3 veces le habló a Dios a Samuel. Samuel, pensando que era Elí, fue: Señor mío, heme aquí, aquí estoy, ¿qué necesitas? Y Elí le dice: yo no te he hablado. ¿Qué está loco? De seguro pensó. Se fue a acostar otra vez y otra vez oyó: Samuel, Samuel. Otra vez fue con Elí: yo no te estoy hablando, hijo mío. Después Elí se dio cuenta: es Dios el que le está hablando a Samuel. Y le dijo: Samuel, a la otra que tú oigas que te habla, di: Señor, heme aquí, que tu siervo oye. Le habló por tercera vez Jehová a Samuel. Samuel, después de seguir las instrucciones de Elí, dijo: Señor, habla, que tu siervo oye. Pero el versículo 7, donde estamos ahí, dice la escritura: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Una pregunta muy importante que yo me hice, y eso es lo que nos vamos a enfocar hoy, es de que cómo es posible que Samuel, uno puede decir era muchacho, era niño, pero cómo es posible que Samuel, teniendo tanto tiempo en el servicio de Dios, porque yo calculo, como lo dice la Biblia, tendría ya unos 12, 13 años sirviendo en el templo de Dios, cómo es posible que aún no conocía a Dios? Dice aquí la escritura: él no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y lo podemos relacionar a lo que dijo Felipe cuando estábamos leyendo en Juan: muéstranos al Padre. Jesús le dijo: tanto tiempo que llevo con ustedes, ¿cómo pues no conoces al Padre? El Padre, yo estoy aquí, si me conoces a mí vas a conocer al Padre. ¿Cómo lo relacionamos hoy en este día? A veces en lo que Dios me habló a mí, Isaí, tú pudiste haber crecido en el Evangelio. Tú pudiste empezar a tocar a los 14 años de edad la guitarra en la iglesia. Tú pudiste ya estar tocando el piano en la iglesia, porque mis hermanos y yo somos ministros en la alabanza, entonces tocamos varios instrumentos. Pero eso no significa que me conoces a mí. La palabra conocer no es: oh, yo sé que Dios es fuerte porque mi papá me dijo que Dios es fuerte. No es: yo sé que Dios sana porque vi que Dios sanó a una mujer. Ahorita me voy a explicar, ¿ok? No, yo sé que Dios resucita porque yo he oído testimonios de gente que estaba muerta, Dios los ha resucitado. La palabra conocer no es solamente de haber oído, visto, o que alguien te lo haya dicho o leído en la escritura. La palabra de conocer va aún más profundo, y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en este tiempo. La palabra conocer se refiere a tener una experiencia o relación personal con el objeto o la persona conocida. En otras palabras, no es ya de que porque yo lo he leído en los libros de la historia, lo he oído de otros predicadores, sino que ahora podemos decir: Señor, yo conozco que eres fuerte porque he experimentado lo que es tú ser fuerte para mí. Yo sé que tú eres Dios sanador porque yo he experimentado tener la sanidad. Yo sé que yo puedo predicar que Dios es un libertador porque yo he experimentado lo que es ser liberado, lo que es ser libertado de algo, librado de algo. Yo puedo decirlo porque yo lo conozco. Entonces ya va más allá de decir: oh, porque lo he oído, sino que porque yo tengo una relación con Dios. Yo conozco ese Dios que dice que Él da fuerzas, Él multiplica las fuerzas donde no hay. A mí me encanta decir esto: las matemáticas de Dios es completamente las matemáticas del hombre, porque 10 más por 0 es ¿qué? Dígalo: 0. Pero Dios dice que donde no hay, Él hace. Es completamente diferente. La escritura dice: diga el débil, fuerte soy. Es completamente diferente cómo Dios obra. Entonces Samuel no conocía lo que era
oír la voz de Dios, no tenía esa relación con Dios aún. Felipe, imagínense, tenía tiempo ahí y aún no conocía al Padre. Y Jesús dice: tanto tiempo llevas. ¿Cómo en estos tiempos puede haber mucha gente? Y yo creo que es triste, ¿verdad? Que hay gente, cristianos, que llevan años en el evangelio. Incluso Pablo se encontró con esto donde dice: ¿acaso tienen necesidad de leche todavía? Tienen tanto tiempo en el evangelio y todavía quieren lechita. En otras palabras, diciendo, se están comportando como niños. Le estaba diciendo a la iglesia en ese tiempo: o sea, lo que se necesita es vianda, lo que se necesita es carne. Y les quiero dar algo más fuerte, más profundo, pero no puedo seguir porque ustedes quieren leche todavía. Entonces hay muchas más cosas. Y dice la palabra de Dios que las cosas que Él tiene para sus hijos son cosas que oído no ha oído, ni ojo ha visto. Y eso solamente se va encontrando y experimentando con la madurez, con el crecimiento. Entonces Samuel no había conocido aún a Jehová. ¿Cuánto tiempo tenemos de seguir a Jesús sin que nuestro conocimiento de Él crezca? Porque déjeme decirle, la palabra de Dios dice que Dios es celoso. Él nos anhela, ¿cómo? Celosamente. Dios no es un Dios que dice: vente a la iglesia, póstrate y yo me voy a quedar en mi trono, pero yo quiero que me alabes. No, sino que Dios quiere tener esa relación, esa comunión con cada uno de nosotros. Él se quiere hacer conocer por cada uno de nosotros. Va más allá. No es el juez ahorita que está juzgando. Él dice: yo quiero ser tu padre, yo te quiero abrazar, yo te quiero limpiar cuando tú sientes que estás sucio, hablando espiritualmente. Yo te quiero limpiar. Yo quiero ser aquel que te provee, yo quiero ser el que te guarda, que te cuida, yo quiero ser el que te libra de todo. Yo quiero ser tu sanador. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Y esto es lo central del mensaje. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Yo quiero que vaya por favor conmigo, me acompaña a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 17 al 18. Yo creo que muchos lo hemos leído esto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 al 18. Esto es la importancia de conocer, de tener esa relación íntima, personal, experiencias personales con Dios. Lo tenemos. Perfecto, acá está bien. Me ganaron. Segunda de Pedro 3, 17 al 18 dice lo siguiente: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. El 18: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro les está hablando de la importancia. Cuidado, guárdense, dice, no vayan a ser ustedes arrastrados por el error de los inicuos, por enseñanzas erróneas. No vayan a ser arrastrados por enseñanzas que no son basadas en la Biblia, que no apuntan hacia el evangelio de Cristo de Jesús. Y dice: antes bien, crezcan en la gracia y crezcan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo he visto a muchos cristianos que se han alejado del Señor. Servían en el ministerio, no era nada más gente que se sentaba y pastor, sino que era gente que ministraba, y se alejan. Y ahora yo conozco un hombre que en la iglesia, antes de que mis padres fueran pastores donde nos congregamos, él era director de alabanza, él cantaba y su hijo tocaba. Ahora ellos se alejaron, cantan ahora en el mundo, están en un grupo secular. Y yo antes me preguntaba: ¿por qué pasa eso? ¿Por qué, si es que llegaron a la verdad, se entregaron al Señor, por qué se olvidan? Y es cuando Dios me dio este mensaje, es donde yo entendí. Si vemos y nos encontramos en estas situaciones donde conocemos a hermanos que se alejan del camino, es porque nunca tuvieron un profundo conocimiento de Dios. Solamente dependían de lo que el pastor hablaba. La iglesia para ellos era solamente aquí, no se lo llevaban a casa. La oración solamente era en los días de oración aquí en el templo, pero no oraban en casa. La alabanza solamente era en los cultos, en los días de servicio, pero no había alabanza en casa.
Antes, en el tiempo antiguo, Dios habitaba solamente en el templo, en el tabernáculo. Pero me encantó cuando Jesús, y hoy en este día se está hablando de la resurrección. Nosotros le damos gloria a Dios porque, como dijo Pablo, porque Jesús resucitó, nuestra fe no es vana. Si Jesús no hubiese resucitado, estuviéramos perdiendo el tiempo aquí ahorita, ¿ok? Pero como Jesús resucitó, venimos a alabar su nombre. Cuando dice la escritura que Jesús murió y dijo consumado es, la escritura habla, da un detalle muy importante. Esto le dije a los jóvenes, que cada palabra que está en la Biblia fue escrita con un propósito. No es de que el autor dijo, me faltan unas 30 palabras más para completar esta oración o este párrafo, voy a meter este detalle. No, cada palabra hay un propósito. Si usted ha leído donde habla los evangelios que cuando Jesús dijo consumado es, la escritura habla de que el velo en el templo, ¿qué? Se rasgó. Lo que dividía el lugar santo, el atrio, al lugar santísimo donde estaba el arca de Dios, lo que representaba la presencia de Dios, se rasgó. Acuérdense, en el tiempo antiguo solamente el sumo sacerdote podía entrar. Solamente el sumo sacerdote se podía presentar ante Dios por el pueblo. Y era tan peligroso. La escritura dice que el sumo sacerdote, su vestidura, él se tenía que purificar, tenía que estar bien preparado conforme a las leyes que Dios le mandó a Moisés, diciendo, tiene que usar esto, tiene que tener todo, hermano. Dice la palabra, hasta los calzoncillos la escritura lo dice, hasta los calzoncillos era de un material específico que Dios dijo. Pero da un detalle donde dice que la vestidura, en la túnica, en el manto, había como unas campanitas, no sé si eran como granadas o algo así, que hacían ruido cuando se movía. ¿Por qué? El sacerdote entraba al lugar santísimo amarrado, si no me equivoco, de la cintura, con un mecate, vamos a decirlo así. El mecate quedaba afuera y él entraba, por si acaso, si caía muerto, lo tenían que sacar. ¿Y por qué caería muerto? Porque a lo mejor no cumplió, no se limpió ese día, no se purificó, no se bañó, no sé. Imagínense, era tan estricto las leyes que había puesto Dios para representar, es santo ese lugar, no puede entrar inmundicia, tiene que ser conforme a lo que Dios dice. Entonces ese velo separaba eso, solamente el sumo sacerdote y una vez al año, ¿ok? Nada más. Cuando ese velo se rasgó, por eso dice la palabra que todo aquel que se acerque a Dios crea que Él es el galardonador de nuestra fe, el que se acerca ante el trono de la gracia. Ahora ya nosotros, no solamente el pastor, en este caso si lo relacionamos con el sumo sacerdote, ahora todos tenemos esa entrada libre, podemos venir como somos para que Dios haga una creación nueva en nosotros. Ahora ya nosotros no tenemos que estar preocupados de que un día entremos y caigamos muertos, ¿verdad? Una vez yo le hablé eso y le dije a la iglesia, si mi papá de casualidad no se bañó, ahora no nos vamos a preocupar de que no va a caer muerto, sino que nomás se los dije así a la iglesia para que se rieran. Pero es importante entender de lo que es la gracia de Dios, lo que es la sangre de Cristo Jesús, que nos hizo perfectos ante el Padre, para nosotros tener esa entrada libre al lugar santísimo, al lugar donde Él está, a habitar. Y no solamente es de que ya ahora solamente en este lugar es donde habita Dios, como estaba diciendo, ya no es solamente aquí, habita con nosotros, Él quiere estar con nosotros. Esa es la comunión que Dios quiere tener con nosotros. Entonces dice, crezcan en la gracia, crezcan en el conocimiento, para que no sean arrastrados, para que no vayan a ser como aquellos que se desvían de la verdad. Porque es peligroso, porque sabemos que esta vida es temporal. Después de que nuestro espíritu regrese a aquel que lo dio y la carne vuelva al polvo de donde vino, hay un destino final y eterno. ¿Estamos entendiendo? Colosenses 2:8, por favor. Colosenses 2:8 dice lo siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Respaldando lo que acabamos de leer en este segunda de Pedro. Sino que tengan cuidado, que nadie los vaya a engañar. Si alguien no conoce a Dios y no conoce la escritura, uno puede comprobar cualquier cosa. Me encantó una cosa que es chistosa, lo que dijo un pastor una vez. Dice, por ejemplo, si uno no estudia bien la escritura, puede comprobar cualquier cosa. Y él dijo, no se vaya a enojar conmigo, por favor, lo voy a decir para respaldar lo que estoy diciendo.
Dice el pastor, por ejemplo, yo puedo comprobar bíblicamente, sacando un pasaje fuera de contexto, que en el cielo no hay mujeres. No se van a enojar, hermanas, en el cielo sí. Pero él está tratando de comprobar, dice, en el cielo no hay mujeres, porque en Apocalipsis dice que en el cielo hubo un silencio. ¿Entendieron? Sacó un versículo fuera de contexto y dice, así es la cosa. Uno puede decir y hablar y comprobar supuestamente sacando algo fuera de contexto. Entonces es importante tener cuidado con lo que nos dicen. Ok, eso es lo que me dices, enséñame en la Biblia, muéstrame, necesito saber el fundamento, el trasfondo. Lo respalda Jesús con su enseñanza, lo respalda la palabra de Dios. Entonces, si vemos que lo respalda y somos guiados por el Espíritu Santo a toda verdad, como dice la Escritura, es de Dios. Pero como puse ese ejemplo, obviamente sabemos que no es cierto eso, sino que él estaba tratando de comprobar algo por falta de conocimiento. Y yo quiero que vayamos por favor a Juan 17. ¿Cuántos da gloria a Dios? Porque todos pueden ir al cielo cuando nos vayamos a este mundo, todos vamos al cielo. Juan 17:3 dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, este es el propósito que Dios quiere, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo quiero que por favor de una vez vayamos ya de una vez a Oseas 4:1. Oseas 4:1. Jesús era ahí hablando en Juan, lo que leímos de que esa era la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. Ese es el propósito, que todos te conozcan a ti. Oseas 4:1, por favor. Ok, perfecto. Dice así las palabras del profeta Oseas: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Yo quiero que vayamos al 6, por favor, versículo 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice Jehová, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y el 14, por favor, el versículo 14. Imagínense, dice que el pueblo de Israel desechó el conocimiento. Dice: no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Esa palabra es igual cuando se habla de conocimiento. Cuando vemos en el lenguaje original de la Biblia en el Antiguo Testamento, que es el hebreo, se usa la misma palabra cuando dice Samuel aún no había conocido a Jehová, y es la misma palabra que dice: y Adán conoció a su mujer, por experiencia personal, una experiencia con esa persona o con el objeto. O sea que aquí dice: el pueblo sin entendimiento va a caer. El ignorante será arrastrado. El pueblo será destruido cuando no hay entendimiento. Nosotros sabemos de que Dios no es un Dios de derrota. Por lo tanto, los hijos de Dios no son derrotados, no deben de vivir una vida derrotada. El pueblo de Dios debe ser un pueblo en victoria. Como se dice, quien vive Cristo es un hombre de gloria, y su pueblo en victoria. Entonces nosotros, si nuestro Padre Celestial es un Dios de victoria, nosotros debemos de andar caminando en victoria. Cuando tenemos el conocimiento de Dios, esa relación personal con el Padre, vamos a andar en victoria y no vamos a conocer lo que es derrota. Esta palabra se le estaba diciendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, nosotros encontramos que Dios siempre ha querido tenerlos en paz. Dice: si nunca te apartes de mi ley, si siempre guardas y me tienes en memoria, y que yo sea tu Dios, y no sigas a los dioses de los pueblos que están alrededor tuyo, y no entreguen a sus hijas a esos hombres, ni a sus hijos para sus hijas, que no se mezclen, nadie les podrá hacer frente. Yo estaré con ustedes, la tierra suya va a dar su fruto, todo lo tienen listo. Y dice: pero si se olvidan de mí, pero si es que se olvidan de mí, y se olvidaron de Dios, si es que se apartan, entonces los entregaré a las naciones, serán esclavos de nuevo. Yo los saqué de la esclavitud para que no sean esclavos. Pero si están en esclavitud, no es porque yo quise, es porque ustedes desobedecieron, le dijo al pueblo de Israel. Entonces aquí hablando en Oseas 4:1 le dice: el pueblo fue destruido porque no tenía conocimiento de Jehová, se les había olvidado la ley.
hablando con los pastores ayer, estábamos hablando acerca de los jóvenes. Estamos hablando acerca de, en específico, los hijos de los pastores. Algo que yo veo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que aún se ve en estos días, era y es doloroso. Esto a mí me causa dolor porque yo soy hijo de pastor. Y por la gracia de Dios, si yo estoy aquí predicando, es por la gracia de Dios. Déjenme decirle, yo no hice nada especial para ganarme el privilegio de estar predicando la palabra de Dios. Pero algo lo que me impactó es de que Elí, sumo sacerdote, venía de la línea de Aarón, el sumo sacerdote. Ellos eran los escogidos por Dios de la tribu de Leví para el trabajo del templo, del tabernáculo. Ellos dirigían todo, las ofrendas, las alabanzas. Y los hijos de Elí tenían que ayudar al padre. Pero hubo un problema. Si usted lee, yo creo que hemos leído, dice la escritura, que los hijos de Elí eran hombres perversos. Eran hombres que no cuidaban el templo, hacían cosas inmundas dentro del templo, y por lo tanto ellos murieron. Entonces uno se pone a pensar, ¿por qué es eso de que un hombre de Dios, un hombre escogido para dirigir, sus hijos no sirven a Dios? Y dice que la escritura que porque Elí no los confrontaba, no los molestaba, no les dice, hey, ¿qué están haciendo? Nunca les llamaba la atención. Y algo que me sorprendió es de que Samuel, Dios le habló de eso, pero cuando muere Samuel, si ustedes leen la escritura, dice que ni los hijos de Samuel estaban listos para dirigir, porque no andaban en los caminos de su padre Samuel, el gran profeta de Israel. Dice la escritura que él era conocido como profeta de Jehová, que le servía a Jehová, ni aun sus hijos le servían a Jehová, no le tenían confianza a sus hijos. La escritura en Jueces nos habla de cómo después de que Josué murió, hubo jueces para dirigir al pueblo de Israel. Y dice que después de que Josué murió, la generación después de Josué no tenía conocimiento de Jehová, porque los padres nunca les pasaron esa enseñanza, ese conocimiento. Y es lamentable para mí ver hijos de pastores. Yo conozco muchos pastores donde los hijos no les sirven a Dios, incluso ni están en la iglesia. Están allá afuera haciendo sus cosas. Y no es que ya estén casados con sus familias, no, son jóvenes, adolescentes. Pero no solamente con los pastores, sino con todos ahora la iglesia de Cristo. Vemos ese, yo le diría un virus, es algo dañino. Que dónde está el conocimiento de Jehová en la familia, en la iglesia. Por el conocimiento de Jehová no debe de existir solamente aquí en el templo, debe existir en nuestras familias, en nuestro hogar. Eso es lo que debe de estar sucediendo en nuestro hogar. Entonces dice Oseas, el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, no tenían esa experiencia personal con Dios. Y el pueblo del 14 dice, el pueblo sin entendimiento va a caer. Ahora, vamos a Juan, por favor, Juan 10. Yo sé que es un pasaje muy conocido, Juan 10, versículo 1 al 6. Dice la palabra de Dios así. Juan 10, versículo 1 al 6. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y el 6 dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. En una ocasión vi un video en el internet, y yo creo que muchos conocen o saben de esto ya, o quizás han visto un video similar, donde están unos turistas cerca de un campo grande, donde había varias ovejas, un redil de ovejas enteras, a una distancia, pero se podía oír la voz del pastor cuando hablaba las ovejas. Y les dijo el pastor de las ovejas, ovejas literal, animales, ok, les dice, a ver, yo quiero que ustedes le hablen a las ovejas, háblenles, a ver si vienen. Y habían como 6 turistas que tomaron turnos y les hablaban, le hacían unos ruidos que los pastores usan para atraer a las ovejas, hacían esos ruidos, y las ovejas no hacían caso. Ese video está.
está ahí, lo puede ver cualquiera. No hacían caso, nadie, ninguna oveja se levantaba y iba hacia la voz, nadie. Y le trataban y nada. Y entonces el pastor de las ovejas viene y dice, y hace el ruido, las llama, todas levantan la cabeza, estaban comiendo y empiezan a correr hacia el pastor. Yo no sé si ustedes han visto eso, pero eso es lo que Jesús aquí dice. Las ovejas que tienen el pastor verdadero, o sea, todos aquí tenemos un pastor. Está el pastor aquí, Miguel, si no me equivoco, está el pastor Tiburcio. Todos tienen un pastor aquí que Dios ha puesto para dirigirnos, pero el pastor de pastores también al que nos debemos de someter es Jesús, el Dios Padre. A Él es el que tenemos que conocer. Entonces esas ovejas solamente venían cuando el pastor de ellos les hablaba. Yo me sorprendí y dije, wow, los animales conocen la voz del pastor. ¿Cuánto más los hijos de Dios debemos de conocer la voz de nuestro Dios? ¿Cuánto más debemos de conocer esa voz? En ese mismo capítulo 10, el versículo 10 dice lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En otras palabras, el ladrón aquí todos los conocemos que es el diablo, es el adversario, el enemigo del pueblo de Cristo. Él no quiere que ustedes vivan una vida de paz, una vida que la palabra paz embarca muchas cosas, pero la palabra paz, algo que me encanta, significa completa. Una vida completa, no solamente pacífico, sino completa. No les gusta. ¿Por qué? Porque el diablo perdió algo que el Hijo de Dios tiene: identidad en Cristo Jesús, identidad del Padre. Tenemos esa autoridad como hijos de Dios. Y el mismo versículo 14 en ese capítulo dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. O sea, el pastor Jesús nos conoce a nosotros y las mías me conocen a mí. El 27, en ese mismo capítulo 27, el 28 dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué dice el Salmo 23? ¿Qué es lo que decía el salmista? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hará descansar, y junto a aguas de reposo me va a pastorear. El pastor verdadero de nuestras almas nos va a dar descanso. Podemos andar, como dice ese mismo Salmo 23, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea, ese pastor no huye del peligro, ese pastor está con nosotros cada día. Pero lo importante es, Él está ahí defendiendo cuando la oveja lo sigue, cuando la oveja lo oye, cuando la oveja está con Él, conociendo al Padre. Juan 8, 31, 32 dice lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Cristo Jesús es la verdad. Me encanta un versículo que dice: para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras de maldad. Para eso vino Jesús, para deshacer las obras de maldad y para salvar a la humanidad, para restaurar lo que el hombre había perdido, la comunión con Dios. Jesús no vino a establecer una religión, Jesús no vino a establecer otra fe diferente. Era simplemente restaurar lo que se había perdido en el jardín del Edén, cuando el hombre y la mujer pecaron ante Jehová. Que en todo esto Dios ha anhelado tener comunión con su creación, a los que Él hizo a imagen y semejanza de Él. Esto se lo dije a los jóvenes ayer. Dios no anhela tener comunión con los árboles, con los animales, con el mar, con las montañas, con las estrellas. Dios anhela tener comunión con cada uno de nosotros, personalmente, con cada uno de nosotros. Dele la gloria a Dios. Ahí mismo en Juan 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Conociendo la palabra de Dios. ¿Cómo luchamos nuestras guerras, pueblo? Yo creo que aquí se acuerdan cuando Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto, después de ser bautizado, después de ayunar 40 días, dice que tuvo hambre, y el diablo se le presentó
Y hubo 3 tentaciones que el diablo les presentó. No me voy a enfocar en las tentaciones, me voy a enfocar en las respuestas. ¿Cómo es que Jesús combatió al enemigo? Dice, escrito está. O sea, algo muy importante que tenemos que conocer: el diablo conoce las escrituras, pero él las tuerce, él los saca fuera de contexto para tratar de, como dijo Pedro, arrastrarnos, desviarnos de la verdad. Pero Jesús, la palabra de Dios dice que esta palabra es espada de ¿qué? 2 filos, doble filo. Esta es la espada del guerrero, del Hijo de Dios. Con esto debemos de pelear. Cuando nos invade la tristeza, uno puede decir: el gozo del Señor es mi fortaleza. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando estamos pasando escasez, Jehová es mi pastor, Él va a proveer. Él es el que me guía, el que me guarda. Entonces Jesús combatió usando la palabra escrito está, escrito está, escrito está. Se lo comprobó. Entonces el Hijo de Dios tiene que tener conocimiento de Dios personal y con la palabra, para no ser confundidos, para no después caer en algo erróneo, caer en algo que nos desvía por completo, que nos aleja de Dios. Esta verdad nos libra de la ignorancia y del pecado. Esta palabra nos libra de muchos peligros que el enemigo quiere ponernos en nuestras vidas, en nuestras familias. Y hay algo muy importante, y con esto vamos terminando ya. ¿Qué es lo que quiere Jehová? Jehová no quiere que su pueblo sea un pueblo de fracaso. Jehová no quiere que su pueblo sea un pueblo derrotado. Jehová quiere que su pueblo sea un pueblo que viva en el poder de Dios, que viva una vida en santidad, en temor. Pero la santidad de Jehová no es algo aburrido. La santidad de Jehová es cuando Dios se manifiesta sus características, sus atributos. Cuando Dios se puede revelar. Hay varios nombres para Jehová. El Olam significa Dios eterno. El Shalom, Dios de paz. El Shaddai, Dios todopoderoso. El Adonai, Dios Señor. Jehová Jireh, el Señor que provee. Jehová el Gibor, Dios fuerte. Jehová Sabaoth, Señor de los ejércitos. Jehová Rafa, mi sanador. Jehová Mekadesh, el que santifica. Y Jehová Sirkeno, que es nuestra justicia. Jehová es tan infinito y tan grande que un solo nombre no lo puede contener. Jehová se quiere manifestar a su vida como Shalom, la paz, como Sirkeno, mi justicia, como Rafa, el sanador. El deseo de Dios es que cada uno, cuando oiga que alguien esté hablando algo mal, una mentira, algo falso de la palabra de Dios, una persona puede decir: eso no es cierto. Y no lo digo que no es cierto porque yo he oído, sino porque yo lo he experimentado. Muchas veces he oído hasta de pastores y ciertas creencias que dicen: Dios ya no sana. Eso es mentira, yo lo he experimentado en mi vida. No me pueden decir que Dios no sana cuando yo he experimentado una sanidad sobrenatural en mi vida. Cuando yo lo he visto de ojos sanando, levantando a los caídos, a los paralíticos. Nadie me puede decir a mí que Dios no sana, porque déjame decirle, la ciencia no va a hacer que una persona sea sana, restaurada automáticamente rápido. No, nadie me puede decir a mí eso. Yo por eso vivo con esa convicción de que Jehová Rafa es nuestro sanador. Jehová Sirkeno es nuestra justicia, que Él es nuestro pastor, que Él es Dios fuerte. Entonces podemos cantar las alabanzas que dice que grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Dios, porque yo lo he experimentado. Podemos adorar, decir: Señor, tú eres el príncipe de paz, porque yo siento la paz. Podemos decir: Señor, tú eres nuestro torre fuerte, porque cuando encontramos algo que nos está enfrentando, una guerra, dice la palabra de Dios que torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo, ¿y qué? Levantado será. Aquel Dios que abrió el mar rojo cuando el pueblo de Israel huía de los egipcios es el mismo Dios que puede abrir el camino para que los hijos de Dios pasen, para que los hijos de Dios pasen. No hay nada imposible para Dios, pueblo. Eso lo tenemos que tener en claro, que Dios es el Dios que lo hace. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Para Dios es posible. Yo quiero que nos pongamos sobre nuestros pies
Yo quiero que oremos para que Dios haga esta obra en nuestras vidas, para que Dios hable, nos siga ayudando a crecer en el conocimiento de Él, para que Dios nos instruya en el camino, para que podamos tener esa hambre por su palabra, para que nosotros no corramos el riesgo de ser arrastrados y ser convencidos de una falsedad, de una mentira que el enemigo quiere usar para desviarnos. Es importante, Dios quiere conocerte a ti y Él quiere que tú lo conozcas. Dice la palabra de Dios que aquel que toca se le abrirá, el que llama se le va a contestar, Dios va a hablar, Dios está ahí. En Jeremías dice: y me buscarán de todo corazón, me van a encontrar cuando me busquen de todo corazón. No es de que Dios está escondido, a veces nosotros somos los que no nos queremos salir de nuestro escondite para encontrarnos con Dios. Dios está ahí dispuesto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios, eres un Padre bueno. Tú eres bueno con nosotros, Señor. Tú eres fiel, tú eres amor, tu misericordia es grande, es en sobremanera grande. Tu paz pasa el conocimiento, sobrepasa el conocimiento humano, Padre. Tu amor y tu misericordia es lo que nos ha alcanzado, y por lo tanto es por esa la razón por la cual estamos aquí, porque tu misericordia en un día nos alcanzó a nosotros, Señor. Nos sacó de las garras del enemigo, nos sacó del lodo cenagoso, nos sacó del pecado para traernos a la libertad. Nos has dado vestidura nueva, nos has santificado, nos has hecho creación nueva, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, Señor, dándonos ese amor por ti, para poder conocerte más en oración, en búsqueda, tener una relación íntima contigo, conocer tus atributos, para poder cantar de ti, Señor, para poder hablarle a la gente de ti, de lo que he experimentado, lo que hemos experimentado en nuestra vida. Y no solamente de lo que hemos oído de otros, no solamente de lo que hemos visto en otros, Señor, sino que lo que hemos experimentado en nuestra vida personal. Líbranos del error, líbranos de cualquier filosofía hueca, de cualquier filosofía errónea, tu pueblo. Ayúdanos a crecer en la gracia, en tu conocimiento, en tu palabra, para poder combatir contra las fuerzas del enemigo, Señor. Enséñanos, Señor, instrúyenos en el camino. Instrúyenos, guíanos, tú eres nuestro pastor. Dígale: Jehová, tú eres mi pastor. Tú eres nuestro pastor y tú nos guías a toda verdad. Tú nos guías y nos pastoreas por agua, por pastos delicados, Señor. Nos pastoreas por agua, Señor. Podemos reposar en ti. Podemos andar en valles, Señor, de muerte, de sombra y de muerte, pero tú estás con nosotros y por lo tanto no temeré. Padre, tú eres mi proveedor. Así como tú proveíste el sacrificio a Abraham, Señor, para que no sacrificara a Isaac, tú eres el que provee, Señor, para nosotros. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Tú nos amas. Tú nos amas, Señor. Te necesito. Te necesitamos, Señor. Sí, Señor, te necesitamos cada día. Corro a mi Padre. Sí, Señor, te necesitamos. Instrúyenos, Señor, que no seamos un pueblo ignorante, Señor, que no seamos un pueblo ignorante, que podamos crecer en gracia y en conocimiento cada día, hasta el día que seremos tal y como tú eres, el día cuando podemos estar de pie, cara a cara ante ti, Creador, Rey eterno. A tu pueblo toca el corazón, ministra el corazón, transforma y cambia, Espíritu de Dios. Obra en cada vida, obra en los corazones, aún en los niños, en los jóvenes, en los adultos. Por mi redención. Muéstrate, Señor, revélate a cada uno, aquel que te busca de corazón, pues tus promesas son sí, amén. Tú no eres un hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que tú dices lo cumples, lo haces, Jehová. Gracias porque nos amas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, habita en nosotros. Haz de nosotros morada para ti. Haz de nosotros morada para ti. Haz de nosotros morada para ti. En el nombre de Jesús, Señor, cada día te necesitamos. Cada día te necesitamos. Cada día, sí, Señor. Solo en sus brazos está mi lugar. Sí, Señor, solo Vuelve en en su gracia, me da su perdón. Solo en ti, solo y yo en ti. corro a mi Padre una vez. Sí, Señor, tu palabra dice que aquel que esté muerto, el que cree en mí, aquel que esté muerto vivirá. Aunque esté muerto vivirá el que cree en ti. Porque después de esta
tenemos la vida eterna contigo. Tú eres fiel y en ti habitaremos contigo, reinaremos, una Señor. vez y otra vez y otra Revela tu verdad, tu vez y otra espíritu es vez. verdad. Y tu espíritu nos guía a toda verdad. Una vez y Tú otra eres nuestro vez Dios, y otra enséñanos, Señor, el vez y camino de otra verdad, que tu buen vez. espíritu me guíe. Que tu buen espíritu nos guíe a tierra de rectitud, como dijo el salmista, Padre. Ayúdanos, Y instrúyenos. antes de Sí, Señor respirar, Jesús. soplaste Sí, vida Señor Jesús. en mí. Sí, tú soplaste vida a Por tu nosotros. Gracias. perfecto Gracias, gracias, plan. gracias. Hoy Gracias por la vida, gracias por la vida. a ti. Gracias por la vida. Puedo sentir tu gran amor, Jesús. tu misericordia en mí. Dios le bendiga, pueblo. Vengo ante ti. Siga creciendo en tal gracia, en el como conocimiento de soy. Dios. Dios está con ustedes. Dios los bendiga.